St. Augustine, St. Thomas Aquinas, these guys all worried about how we can be free if God already knows in advance everything you're going to do. Nowadays, we know that the world operates according to some fundamental physical laws. And these laws govern the behavior of every object in the world. Now, these laws, because they're so trustworthy, they enable incredible technological achievements. But look at yourself. We're just physical systems too, right? We're just complex arrangements of carbon molecules. We're mostly water. And our behavior isn't going to be an exception to these basic physical laws. So it starts to look like whether it's God setting things up in advance and knowing everything you're going to do, or whether it's these basic physical laws governing everything, there's not a lot of room left for freedom. So now you might be tempted to just ignore the question, ignore the mystery of free will. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios, famosísimos estudios Close to the Edge, ¿sí? Aquí una vez más. En el programa de hoy nos vamos a dedicar estrictamente a un cineasta. El cineasta se llama Richard Linklater, es un cineasta estadounidense. No recuerdo, alguna vez le debemos haber dedicado así algún programa especial, la verdad que ya han pasado tanto tiempo, pero han pasado tanto tiempo que hay muchas películas nuevas eventualmente que lo hayamos hecho. Lo cierto es que se estrena Hitman, Cómplices del Engaño, es el título que se le ha dado en Argentina, y justo a propósito de este estreno vamos a repasar un poco la obra de Linklater, pero sobre todo a tratar de pensar cuáles son los temas que se repiten, y no solamente los temas, sino lo que es todavía más importante a la hora de pensar un cineasta, que tiene que ver con las decisiones formales, es decir, con la poética que un cineasta ha desarrollado a lo largo de una carrera. Así comienza el cinematógrafo. Cómplices del Engaño, ese es el título en la Argentina, y tiene que ver con lo que pasa en la película, aunque el título original es Hitman. Hay un juego sobre eso, hay películas sobre el juego, un juego de los tantos que hay, de esos de los 90 y de principios de este siglo, pero la película está separada en realidad. La película Hitman acá es Hitman. En Cómplices del Engaño, Linklater, y no es la primera vez, ya vamos a hablar de eso, toma un caso real que si a uno no le dijeran que es real parecería absolutamente inverosímil. ¿Cómo uno podría pensar que un profesor de filosofía y psicología, cuando da filosofía, habla de Nietzsche, cuando vemos los libros que están en su casa, son libros en líneas generales de Carl Jung, es decir, que cuando habla de psicología se ve que tiene esa predilección, puede ser policía o puede trabajar con la policía, en principio porque tiene algún tipo de habilidad con la electrónica y es uno de esos técnicos que pueden grabar secretamente en micrófonos que están, como yo tengo aquí, pero escondidos, en algún tipo de encuentro que tiene un miembro de la policía con personas, en este caso, no necesariamente malhechores o asesinos o cosas por el estilo, sino personas que quieren asesinar a alguien, no tienen quizás la valentía de hacerlo, si se puede decir así, y por lo tanto tercerizan el acto de aniquilar a alguien, es decir, contratan un asesino a sueldo. Cuando uno piensa la película así, dice, bueno, esto es un delirio, es inverosímil, pero cuando uno se entera que la verdadera historia de Gary Johnson existe, es una verdadera sorpresa. La película tiene un tono de comedia, o sea, aunque hay un tono alrededor de lo mismo, que proviene quizás del film noir, en cierta medida, o sea, hay una evocación a ese género, aunque no corresponde decir que esto es un film noir, simplemente hay una evocación que es distinto, como también podemos pensar que hay una evocación en este sentido un poco más directa o un poco más cercana al desarrollo del film
de lo que en alguna ocasión el filósofo estadounidense, uno de los más grandes de toda de tantos filósofos que escribieron sobre cine, que es Stanley Cavell, escribió alguna vez en un libro muy hermoso que es La búsqueda de la felicidad, que trataba de entender la estructura de las comedias de matrimonios de la década del 30 y el 40, algo que hablábamos hace unas semanas atrás con Jonás Trueba, o Jonás Trueba. Eso está en la película porque uno de los clientes que va a tener este asesino a sueldo es justamente una mujer que está aparentemente amenazada por su marido, que no sabe cómo hacer para sentir y liberarse de sentir la libertad y liberarse de ese yugo que muchas veces los matrimonios, que son siempre de alguna forma una institución de micropoder, uno respecto del otro, o sea, es algo que habría que verlo mucho más de cerca. Es un tema muy interesante, por cierto. Bueno, ella está absolutamente subyugada por ese hombre y no encuentra en su desesperación, aparentemente, otra opción. Después vamos a ver por qué, aparentemente. Bueno, el desarrollo de la película es la siguiente. Se lo ve a este muchacho, Gary, dando clases. Es un hombre solitario, tiene 2 perros que remiten los nombres del mismo justamente a la estructura de la psicología junguiana. Le gustan los pájaros, da de comer a los pájaros. Es un hombre solitario, aunque ha estado casado o ha estado junto a alguien como casado. Y ahí hay algo muy importante en la película porque es el fondo del film, más allá de lo que acabo de decir. Aparece en un momento la ex mujer de él, se lleva muy bien, se jacta el personaje que habla a menudo a nosotros, es decir, ahí hay un mecanismo narrativo de dirigirse el personaje a la audiencia. Es un procedimiento característico, o no siempre característico, pero propio del cine. Pero ahí hay algo muy importante porque el centro de la película pasa por otro lado. Ahí, en esa conversación entre esa mujer y el personaje, se discute a propósito de la posibilidad de que alguien pueda cambiar a lo largo de su vida su identidad. Es decir, si puede, justamente a partir de los distintos accidentes, las distintas situaciones, las elecciones que se hacen, eventualmente reescribir aquello que uno es. Es decir, aquí habría en principio una disyunción entre 2 concepciones de la identidad. Una identidad que es constante y que jamás cambia, y una forma de la identidad que es una constante reescritura desde que se empieza hasta que se termina, es decir, desde que se vive hasta que se muere, que a partir de elementos que van atravesando la vida van permitiendo eventualmente que una persona cambie, y cambie radicalmente, ser otra. Esto es el elemento central de la película, que deviene en, por un lado, lo que dice al principio el propio Gary dando clase, que está asociado básicamente con una idea hay 2 ideas. La más obvia es vivir peligrosamente, cuando cita Nietzsche, pero después, posteriormente, hay algunas de las clases que se ven donde gira en torno a esta idea del cambio de lo identitario. Y claro, lo que le sucede al personaje es que un día, a propósito de un problema que tienen en la emboscada que se le hace a uno de estos tantos personajes que habrán de contratar a un asesino a sueldo, es que el que pretende ser un asesino a sueldo tiene un problema legal y tiene que ser sustituido por el propio Gary. Bueno, ese es un momento rarísimo, puesto de dónde va él a emplear las cualidades, cómo sabe que se comporta un asesino a sueldo. Bueno, es un hombre muy leído, así que la imaginación puede estallar o puede prenderse, y eso es lo que sucede. No es una de las películas de Linklater donde haya una mayor innovación formal. Linklater es un cineasta que tiene la posibilidad de trabajar al respecto. Acá, digamos, lo más elegante, si se quiere, pasa por
algún traveling lateral de derecha a izquierda para introducir alguna escena, pero no hay más que eso. En líneas generales es una película que trabaja con, está sostenida más en la palabra, en el guión, que es propio del cineasta. Linklater es un cineasta de la palabra. La palabra en Linklater es la verdadera acción y no la acción física. O sea, hay un cine de acción física y hay un cine de acción lingüística. Y en este sentido, el cine de Linklater tiene un poco esta cualidad en su poética. Hay un momento de la película que es muy importante y Linklater ha insistido en algunas entrevistas que le han hecho, especialmente una de Sight and Sound, la revista inglesa, el número del mes pasado, en la que se puede ver que él insiste con la idea de desconstruir, o en todo caso desmantelar más que deconstruir, el concepto de que existe algo así como una especie de realidad, o que como si los asesinos a sueldo verdaderamente existieran, cuando en realidad él entiende que es más que nada la construcción de un mito a partir del cine. En ese momento es muy interesante porque la película introduce muy rápidamente una especie de clip de muchos films a lo largo de la historia, y no solamente, atención, esto es muy importante, y esto habla de la cinefilia del propio Linklater, ya vamos a hablar también en el segundo bloque, en donde podemos ver en Linklater, digamos, ahí hay una introducción o en todo caso un paralelo de este concepto, de cómo en distintas películas aparece la idea del asesino a sueldo, además de los videojuegos que hemos dicho hace un ratito atrás. El film tiene siempre un tono cómico. Es muy interesante la forma, y eso me parece a mí que es un procedimiento narrativo y decisivo, en cierta medida, para respetar a los personajes elegidos para asesinar a sus respectivas personas que odian, que tiene que ver con elegir estereotipos y no singularizar a los personajes, excepto obviamente el interpretado por Aria Arjona, la mujer de la película, la amada o lo que fuera, porque al singularizarlos, ponerlos en la situación que los pone e incluso ser atrapados y llevarlos a la cárcel, no sería en ese sentido una forma de respetarlos. En cambio, al ponerlos como estereotipos, los ridiculiza en ese sentido, y al ridiculizarlo responde, me parece a mí, a una forma de cuidar a lo que eventualmente podría ser una persona cualquiera en la situación en la que esos personajes están. Desde ya que hay sí una lectura crítica en algún que otro momento respecto a la cultura estadounidense, que es una cultura de armas. Hay un personaje en particular, un típico votante de Bush o Trump, que efectivamente la forma en la que piensa las armas remite a esa posición frente a la aportación de armas, que es no solamente objetada por la forma en la que está representado, sino ahí sí ridiculizado con otro tipo de razón. Estamos hablando de Cómplices del Engaño, una película quizás menor de Linklater, pero que no deja de ser una película que representa muy bien una forma de entender el cine, que además revela también una forma de entender la palabra en el cine, y también revela una forma de pensar la cultura estadounidense desde la mirada o la perspectiva de un cineasta estadounidense, en este caso el gran Richard Linklater. You enjoying your pie? All pie is good pie. Ron. Madison. So tell me, Madison, what do you do for a living? Devoted wife. Obviously. I assume that's what we're here to talk about? Mm-hmm. And to answer your question, he doesn't let me work.
but doesn't really let me do anything. Can I have a bite of that pie? Sure. He has me on this stupid diet. Oh, this is good. Richard Linklater es un cineasta de Austin, Texas. Austin era la excepción de Texas, porque uno piensa en Texas y no es un lugar que uno pueda pensar cine, libros, todos esos intereses que aparecen en el cine de Richard Linklater. Pero aparentemente Austin es una ciudad, es la excepción a la regla del imaginario que nosotros podemos tener sobre el estado de Texas. Nació ahí y muy rápidamente sintió que tenía una urgencia de ver películas, más allá de lo que se estrenaba en las distintas salas de su ciudad, y fue uno de los impulsores y creadores de la Sociedad de Cine de Texas, de Austin, y fue allí donde justamente se desarrolló, o en todo caso pudo cumplir con un aprendizaje mayor el propio Linklater. Me acuerdo que hay una hermosa entrevista del crítico estadounidense David Walsh, a quien entrevistamos hace mucho tiempo en el cinematógrafo, allá por el 2014-15, en la que Linklater le decía a Walsh que las primeras películas que había intentado contratar las copias en 35 para poder pasar en la Sociedad de Cine de Austin fue películas de Kiarostami o películas de Jean-Luc Godard. Es decir, que estamos frente a un cineasta muy cinéfilo, y eso explica, por ejemplo, que en este momento, o hasta hace unos días atrás, durante el Festival de Cannes, un poco antes, él estaba ya en París, está realizando una película sobre la Nouvelle Vague, es decir, sobre ese momento históricamente determinante que fue la creación de la Cahiers du Cinéma y luego el movimiento cinematográfico que nace en el seno de esa revista que cambió la manera de ver el cine y que inventó de alguna manera u otra la cinefilia, el cine posteriormente, tanto Chabrol, Truffaut, Godard, Romer, o sea, todos aquellos que terminaron haciendo cine y no escribiendo de cine.
cuando uno recuerda el primer título o la primera película de Linklater, es fantástica, porque es una película notable, que el título es notable, la película es muy divertida, es muy chiquita, es muy independiente, se llama No se puede aprender plomería leyendo un libro, el título es buenísimo. Ese fue el primer film, pero la gran película que, digamos, toma como, fue importante, fue Dazed and Confused. Esa fue la primera película importante del cineasta. Y quizás a partir de Antes del Amanecer, que en su momento jamás había pensado en hacer una trilogía, y quizás sea más que una trilogía, porque hay rumores de que puede haber una cuarta, y quizás una quinta. Pero fue Antes del Amanecer una película que marcó una generación, que de alguna manera estaba a contrapelo de una cierta descreencia y cinismo propio de la década del 90. Era una película que los personajes, Jesse y Celine, Julie Delpy y Ethan Hawke, que se encontraban en un tren rumbo a Viena y a partir de ahí se enamoraban y quedaban encontrarse 6 meses, y eso dio lugar a la segunda película, Antes del Atardecer, que se los encuentra con sus propias vidas, y luego Antes del Anochecer, que ya son una pareja y que tienen hijos y que han decidido finalmente amarse, pero que hay conflictos. Bueno, todo eso no estaba allí esperado, no lo había concebido, pero fue una película clave de esa época. Fue una película clave porque como decía recién, iba a contrapelo de una época, y una película muy hermosa. Ahí sí se ve muy claramente, por ejemplo, hay una predilección por parte de Linklater de filmar la palabra en plano secuencias, o sostener la palabra en plano secuencias, en las caminatas. Esa es una cosa muy típica de Linklater. Y luego hizo algunas otras películas más o menos conocidas. Hay una película poco vista que es Tape, que transcurre en un lugar cerrado. También está ahí Ethan Hawke, una película notable, realmente notable. Quizás de ahí el salto fundamental es Despertando la Vida, Waking Life, película que él, me parece, se da el gusto de todo aquello que ya se veía en sus películas precedentes, que es el concepto filosófico o la indagación, o un espíritu, yo diría, vinculado a la indagación filosófica, pero en un sentido amplio, no de académico, sino el deseo de reinventarse, el deseo de saber, el deseo de conocer, que es parte, me parece en general, de que está allí por detrás, y que obviamente el conocimiento está dado en el lenguaje, y por lo tanto filmar las conversaciones son muy importantes. Por eso, Despertando a la Vida es un conjunto de conversaciones muy diversas, filmadas en digital, en rotoscoping, cambiadas a dibujo animado, un dibujo que siempre está en una suerte de fluctuación, que tiene que ver quizás como se piensa desde la física, la realidad no es fija, es nuestro cerebro que fija la realidad. Si nosotros viéramos la realidad como presuntamente es, la realidad es una suerte de danza misteriosa de las partículas. Hay algo de eso en la movilidad que tiene la película que es notable. Esa es una película muy importante, como lo fue Scanner Darkly, que vino después, una distopía filmada por Linklater. Fast Food Nation, que es una película también sobre los límites de la cultura, de la contracultura estadounidense, a propósito de una lucha de un grupo ecologista en contra de las formas de producción de los Estados Unidos en ese sentido, cómo se tratan los animales. Es una de las cosas que aparece ahí. Pero también hay, o en todo caso podríamos ver dos cosas muy claras. Hay en Linklater eso que decimos, una preocupación por la palabra, pero hay algo más que le preocupa, que es la relación del sujeto respecto del tiempo. Y esto está en Cómplices del Engaño, como también está en toda su biografía. Cuando pensamos Boyhood, obviamente, una película filmada desde que el niño es niño, y a lo largo del tiempo de ese personaje filmado en su desarrollo de años hasta llegar a la juventud, para ver los cambios de ese joven,
Bueno, eso evidentemente tiene allí, hay una pulsión en Linklater de entender el tiempo. Pero también lo podemos ver en Antes del atardecer, y antes del amanecer, del atardecer y del anochecer, como también Apolo y medio, 10 y medio, que también allí hay una lectura sobre el pasado de Linklater, o en todo caso la cultura de su infancia, que hay algo en ese sentido también. El otro punto interesante que tiene que ver con el cine de Linklater es tomar situaciones anómalas dentro de la cultura estadounidense, que hechos que han sucedido, que han pasado, y que él le interesa, pone el ojo y las adapta en las películas, incluso a veces con sorpresas finales, como pasa en The Newton Boys, que aquellos hermanos que robaban bancos a segunda década del siglo XX en adelante, llega a filmar a dos hermanos que habían sobrevivido de los cuatro y que están en el final, en su momento notable y glorioso de aquella película, como también ha sucedido en otras ocasiones cuando filma Bernie, que es un caso rarísimo de un tipo de una funeraria que termina matando a su mujer, y era un tipo muy querido por la comunidad en la que vivía, o en este caso el filósofo devenido en asesino serial. Este es un poco el universo de Richard Linklater, un raro caso, un ave raris del cine estadounidense, quizás uno de los últimos independientes que trabajan con la industria. Otro podría ser Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Jim Jarmusch, y no hay muchos más. Así que me parecía que valía la pena hablar del señor Richard Linklater. Y con estas imágenes nos despedimos.